¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar del arrebatamiento de los creyentes de Jesucristo? Varias veces, ¿cierto? Pero ¿ha escuchado usted cuando Jesús, hace 2000 años atrás, les hablaba a sus discípulos y les decía y les contaba lo que ocurriría en estos tiempos pronto a suceder? Los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, las pestes y todas las calamidades que vendrían en la grande tribulación. También creo que usted lo ha escuchado, pero ¿se le ha puesto atención a una frase que él dice después a estos discípulos? Él les dice: por eso velad y orad, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué significará esa frase? ¿La entiende? De eso vamos a estar hablando en este estudio y espero que el Señor nos bendiga. El estudio de hoy se refiere a los dignos de escapar. Jesús dijo proféticamente que en los tiempos de su regreso sucederían terremotos, guerras y rumores de guerra, persecuciones. Todo esto lo encontramos en Mateo 24, ¿cierto? En adelante. Bueno, constantemente yo estoy siempre en las oraciones pidiéndole al Señor que me dé material para hacer los distintos estudios para poner en mi podcast. Bueno, quiero contarle que generalmente yo siempre ando pidiéndole al Señor en las distintas oraciones, las veces que hablo con Él, que me dé material para hacer mis estudios para mi podcast. Y en esta ocasión Él puso 3 versículos que estaban destinados a hacer este estudio. Y estos 3 pasajes bíblicos que son los pilares que sustentan este estudio. Y el primero de ellos es justamente cuando Jesús le dice a sus seguidores que le preguntan sobre su segunda venida, y Él les cuenta sobre las tribulaciones que vendrán en un momento memorable, para mi humilde opinión, en los que va a pasar este mundo. Y que dentro de toda ese desastre de esos 7 años en los que se realizará la grande tribulación, hay un grupo de personas que escaparán de esta tribulación. Vale decir que no sufrirán esa tribulación si son hallados dignos de escapar. Ese es justamente el verso que el Señor me hizo recordar. Recuerde usted que siempre nosotros leemos la Biblia y a veces hemos leído un versículo 100, 200, 300 y nunca se nos ocurre nada excepto cuando el Señor nos toca y nos hace poner la atención en ese versículo. Bueno, quiero que leamos Lucas 21, 25 y los distintos versículos que siguen hasta llegar al 36. Bueno, quiero leerlo todo, pero quiero que tome atención de todo lo que voy a leer, porque esto tiene que ver con el último versículo que voy a leer, que le da la relevancia a todos los versículos anteriores. Entonces dijimos que de Lucas 21, capítulo 21, del verso 25 al 36. Y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bravido del mar y de las olas del mar, desfalleciendo los hombres por temor
a las expectaciones de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también, vosotros cuando veáis que todas estas cosas suceden, está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel gran día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y este es el último versículo más importante. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pensando y meditando profundamente en esa frase del Señor, me trae a mi memoria lo ocurrido con el pueblo de Israel, cuando se preparaban para ingresar a tomar la tierra prometida. ¿Recuerdan? Cuando Moisés estaba aún vivo y enviaron a la tierra de Canaán 12 representantes del pueblo, uno de cada tribu, ¿cierto?, de Israel, y que para esto tenían que espiar a los habitantes de Canaán, que eran gente que practicaba todo lo que Dios prohíbe, como el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, el ocultismo en general, la homosexualidad, la pedofilia, la violencia y la tortura intrafamiliar, entre muchas otras cosas. En estas naciones de Canaán habitaban también gigantes, según los espías de Israel. Efectivamente, la tierra era súper buena, pero los 10 de los 12 que fueron enviados se espantaron por la estatura de los habitantes, diciendo que ellos eran como langostas a su lado. Con su opinión llenaron al pueblo de miedo, desviándolo de su fe en el Señor. Solo 2 hombres fueron los que no se acobardaron, porque sabían que Dios los acompañaría en la lucha y destrozarían a los gigantes. Pero el informe de los 10 cobardes prevaleció y el pueblo no quiso entrar. Esto lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 13, del verso 25 hasta el verso 33. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, sí, fluye leche y miel, y este es uno de los frutos de ella. Creo que habían ya un racimo. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y son muy fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, esos son gigantes. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecía también a ellos. Bueno, el resultado de esta conducta, el pueblo, por su falta de fe en Dios, le trajo consecuencias, por supuesto, y que no fueron buenas. Dios les hizo caminar por, por el desierto por 40 años. Esto para que murieran todos los que no tuvieron la fe en la promesa que Él les dio de darle la tierra prometida. Una vez que pasaron los 40 años, solo los 2 espías que no se acobardaron estaban vivos. Y no solo eso, su estado físico era apenas de 40 años. Aquí vemos cómo Dios premia al que tiene fe en Él. Podríamos decir que fueron dignos para con la promesa que Dios les dio, que era la tierra prometida. Ahora, con todo este asunto, es ¿qué pasará o qué pasaría si Jesús, el mismo Dios que castigó a los cobardes que no quisieron luchar con los gigantes y los condenó a vagar por el desierto hasta su muerte? ¿Qué pasaría si Jesús tuviera refiriéndose a esta conducta al decir: el que fuere hallado digno de escapar? Me explico. Jesús les había hablado a sus discípulos de la tribulación, e inmediatamente después dice que un grupo escaparía, y Él dice: velad y orad para que seáis hallados dignos de escapar. ¿Estamos velando y orando en espera de Jesús? ¿Qué pasa con esos que están queriendo llenarse de bienes materiales, a los que ni siquiera se les predica el arrebatamiento? Y esos ministerios que ni siquiera creen que exista un arrebatamiento. Si Jesús aplica la misma técnica que aplicó a su pueblo Israel, por no ser digno, por no tener la fe firme, el Señor les negó entrar en la tierra prometida. Claro, usted podrá decir: pero ese pueblo, acostumbrado a ser esclavo, no tenía el perfil de luchar por algo. Pero no se olvide usted, amigo, que Moisés, él también pasó a llevar las órdenes del Señor, y cuando se le dijo que él hablara a la peña, él la golpeó. Y por ese pequeño detalle Dios le castigó y no lo dejó entrar en la tierra prometida. Y Moisés, amigo mío, sí tenía coraje y el carácter suficiente para luchar por algo en particular. Por ejemplo, en Números 20, capítulo 20, verso 8 dice: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Mira, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la vara con 2 veces, y salió mucha agua y bebió la congregación. ¿Qué pasó con esto? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí
para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó a ellos. ¿Te das cuenta? La orden que el Señor le dio a Moisés era que reuniera a todo el pueblo y le hablara a la peña. Anteriormente le había dicho que golpeara la peña, pero esta vez le había dicho que hablara a la peña para que diera agua. Y Moisés golpeó la peña. Y ese pequeño detalle para nosotros, para Dios es grande. Por lo tanto lo castigó y no los dejó entrar a la tierra prometida. Así que hay cosas que a nosotros nos parecen insignificantes, hay cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, superfluas incluso, pero para Dios son importantes. He ahí el motivo. Así que no me malentienda. Mi preocupación, pero yo llevo bastante tiempo pensando en el arrebatamiento y el por qué algunos no ven en la Escritura el arrebatamiento, sobre todo en el transcurso de la historia bíblica, donde podemos ver la historia de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim, que fueron destruidas por el Señor. Pero antes de destruirla, el Señor sacó a Lot y su familia de Sodoma. Y no se olvide usted que cuando sacó a Lot y su familia, la esposa se perdió, la esposa murió por mirar atrás. Y se le había ordenado no mirar atrás, y ella miró atrás, desobedeció. Un pequeño detalle. La señora pensó que era un pequeño detalle. Era poquito. No pasaba nada. ¿Qué va a importar? Pero sí importó y murió ahí mismo. Ahora, y la orden que tiene la iglesia, sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a Jesús, ¿cierto? Entonces ¿Cuál es la alzó orden? Moisés su mano, Velad y orad y para ser golpeó la vara hallado dignos. con 2 veces, ¿Estamos predicando? y salió mucha agua y bebió la ¿Estamos velando y congregación. orando? La pregunta ¿Qué es, pasó ¿qué con pasa con lo que no están Y predicando Jehová el dijo Evangelio? a Moisés y a ¿Se Aarón: irán por cuanto no o no serán creísteis en hallados mí dignos? para O los que santificarme están delante de los predicando hijos de Israel, por psicología tanto no aplicada meteréis evangélica, esta congregación en la o los que tierra están que les he predicando dado. ecumenismo, Estas o son las peor, aguas de la rencilla, los por que las no cuales entienden contendieron los hijos de Israel y con hacen Jehová, caso y él a los que santificó predican el a Evangelio ellos. ¿Te humanista das cuenta? La orden que el o Señor le dio a humanizado Moisés era o que reuniera a endulzado, todo el pueblo por decirlo así, y le hablara a la peña. ¿no es esta una actitud Anteriormente le había dicho que desobediencia golpeara a la la peña, orden pero de esta velar vez y le había orar, dicho que hablara a la lo que peña nos para que llevaría a diera ser agua? dignos de Y Moisés participar en golpeó el la peña. arrebatamiento? Y el resto que Y ese se pequeño detalle para despreocupó nosotros, de velar y para orar, Dios es grande. y Por peor, lo tanto lo castigó no predicó el y no Evangelio, los dejó entrar a la tierra ¿no prometida. les recuerda esto un poquito Así que a las hay vírgenes cosas que a nosotros nos insensatas? parecen insignificantes, Porque las 10 hay eran cosas que a vírgenes, nosotros nos ¿recuerdan? parecen pequeñas, Las 10 eran superfluas vírgenes. incluso, Las 10 estaban esperando al pero para Señor. Dios son importantes. Las 10 estaban esperando He al ahí el Señor. motivo. Sabían que venía. Así que no me No malentienda. había una Mi ni dos que no preocupación, creyeran que veniera el esposo. pero yo llevo Todas creían bastante que venía tiempo el esposo. pensando, y les Pero sacará 5 eran aguas de la insensatas. peña y darás de beber a la Insensata, congregación y a sus bestias. traducido a nuestro idioma, Entonces es alzó Moisés su despreocupada. mano y golpeó la ¿Despreocupada vara de qué? con De la pronta 2 llegada del veces, esposo. y salió Si le mucha agua sumamos y a bebió este la escenario congregación. El hecho de que mucha gente ¿Qué pasó en la con esto? tribulación, no se pondrá la marca. y Jehová dijo Mientras que el a Moisés 90% y de Aarón: las personas del por mundo cuanto no creísteis en mí estarán para siguiendo santificarme completamente delante en de los hijos de obediencia Israel, al nuevo por tanto no orden meteréis del esta gobierno congregación mundial. en la tierra que les he dado. Sé Estas son perfectamente las que esa aguas mayoría de la de personas rencilla,
por las cuales presionará contendieron a los hijos de pocos Israel con Jehová a ponerse la y marca. él santificó. Quiero hacer a un ellos. pequeño paralelo para ¿Te das darme cuenta? La orden para que el hacerle Señor sentir le dio a usted Moisés era que este reuniera a asunto. todo el pueblo. ¿Recuerda usted un poquito lo y le ocurrido en el mundo hablara a con la este peña. asunto de la pandemia? Anteriormente le había dicho que bandereta. golpeara a la peña. Pero Pues esta vez le ya me había bajaron dicho un que video por hablara a la nombrar peña este para que asunto. diera agua. Pero recuerde Y cómo Moisés golpeó la la peña. misma gente, La mayoría, y ese pequeño presionaba detalle para a nosotros, los que no se tapaban, usted para sabe Dios qué. es grande. Por lo tanto, Presionaban a los que no se y no los ponían, dejó usted entrar a la sabe tierra prometida. qué. Así que hay cosas Hablando que a de nosotros Chile nos parecen específicamente, insignificantes, con 19 hay millones de cosas que a nosotros nos habitantes, parecen pequeñas, fíjese usted que superfluas solo incluso, pero para Dios son importantes. 1.740.000 y algo He de ahí el chilenos, motivo. Así que no no me me malentienda, malentienda, usted sabe mi qué. preocupación, Pero estos pero tuvieron yo que llevo sufrir bastante tiempo pensando porque fueron tratados de forzarlos a pedirles que sí se pusieran aquello. Al pedirles, por ejemplo, para trabajar o para mantener sus trabajos. Muchos perdimos el trabajo. En un país que se supone que hay democracia. ¿Democracia dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, imagine usted un mundo o un estado mundial, una dictadura democrática, porque eso va a ser el imperio del anticristo. Una dictadura con pinta de democracia, donde le dirán, usted no está obligado a ponerse la marca, pero fíjese que usted no podrá ir al cine, usted no podrá ir al centro comercial, tampoco podrá usar los medios de locomoción colectiva, porque tiene que pagar usando esa marca. Y solo podrá comprar alimentos en ciertos lugares que van a ser muy pocos y además de mala calidad. Eso es una presión del medio, una presión del gobierno camuflada, a la que se le va a sumar a la presión del resto de la gente, que los va a tratar de tontos, que los va a tratar de imbéciles, de porfiados, como trataron a la gente que no se puso usted sabe qué, como trataban a la gente que no se tapaba usted sabe qué. ¿Se da cuenta? Cuando la mayoría aplastante esté usando la marca del anticristo, esto es a los 3 años y medio de su presidencia, la volverá obligatoria. ¿No les parece que esa gente tendría que tener, las gentes del mundo, las que no se pongan esa marca, que no son cristianos, la gran mayoría de ellos no van a ser cristianos, personas ¿no les parece a usted que tendrían que tener gente que tengan conocimiento bíblico, que les hable del Evangelio? Porque claro, estarán los 144.000 sellados, pero ¿llegarán a todo el mundo esos 144.000 sellados? ¿No sería extraño que muchos no sean hallados dignos de ser arrebatados y por eso tenemos que predicar y anunciar el Evangelio? Pero como dice la Biblia, basta de peleas tontas y ridículas. La Biblia, solo la Biblia es la palabra de Dios y no lo que diga ni Julano ni Mengano. Sigamos a Jesús en plena sincronía con su palabra, la Biblia. Mucha gente, por ejemplo, me ha preguntado, me ha consultado sobre asuntos de plata. Amigos, Jesús no quiere tu plata. Jesús te quiere a ti. No le des tu plata a los ladrones que te prometen lo que Dios no te ha prometido. Le voy a dar un ejemplo.
personal. Yo mismo tengo mi podcast y además tengo un canal en YouTube donde publico mis estudios bíblicos. Y tengo una publicidad en mi podcast con un link que te lleva a PayPal para que tú puedas entregar una ofrenda usando ese link. Si es que tú quieres darla y el monto que tú quieras dar. Pero yo no engaño a nadie para que me ofrende. Yo no le meto miedo a nadie para que me ofrende. No es malo pedir una ofrenda, al contrario, es bíblico. El apóstol Pablo enseñó en cada una de las iglesias que él levantó a ofrendar. ¿Y cómo ofrendar? La ofrenda de los cristianos tienen que ofrendar. Esto es, si el cristiano quiere ofrendar. Yo le diría, si a usted le da la gana ofrendar, ofrende. Y si a usted le da gana de ofrendar, ofrende lo que a usted se le da la gana dar. No hay una cifra exacta, no hay ni un mínimo y no hay un máximo. Si usted quiere dar, da. Si no quiere dar, no da. Si quiere dar, da lo que usted quiere dar. Y punto. Esa es la ofrenda que enseñó el gran apóstol Pablo. Es voluntaria y el monto lo decide usted. Punto. Nadie que sea un cristiano verdadero puede pedir o exigir una ofrenda, ni poner un monto mínimo para ella, porque eso, amigo mío, no es bíblico. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es ser digno? Dijimos que significa que es una persona que merece algo, ¿ah? Como por ejemplo los estudiantes que han aprobado un curso, lo han aprobado porque han pasado el examen. O sea, ellos se merecen pasar ese curso porque pasaron el examen. Son dignos de pasar, son dignos de aprobar. En la Biblia podemos encontrar también el significado de digno. Y coincide también con lo que dice la Real Academia Española. Aunque para nosotros, los cristianos, siempre será más importante el significado que la Biblia da a las palabras, porque el griego bíblico tiene palabras que son más profundas que las lenguas vernáculas que nosotros utilizamos hoy. Y esto lo entendí justamente hace bastante tiempo y por eso me compré hace algunos años un Nuevo Testamento interlineal del griego al español. Por eso me compré este libro que es bastante caro. A Dios gracias pude comprarlo. Y aquí les tengo, por ejemplo, este extracto que hemos leído nosotros anteriormente. Y se los quiero leer, si es que usted puede verlo. La letra más oscura es el griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento. E inmediatamente en el renglón de abajo está traducido al español de forma literaria, es decir, tal cual como está escrito. Y dice más o menos este trocito así: como lazo, porque sobrevendrá sobre todos los sentados sobre la haz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, rogando que logréis escapar de estas todas las cosas que van a suceder. ¿Se da cuenta usted que aquí en nuestra traducción dice que velad en todo tiempo, rogando que seáis tenidos dignos?
por dignos de escapar. En cambio aquí dice, rogando que logréis escapar de estas todas cosas que van a suceder pronto. Hay un cambio, ¿se da cuenta? Pero lograr escapar nos está diciendo y confirmando que va a haber un grupo que va a escapar. El significado real, no vemos que en el griego diga dignos, pero dice claramente rogando que logréis escapar. No olvide que Jesús estaba hablando de qué, de la tribulación que sucedería en un futuro próximo para nosotros y en un futuro lejano para los que le habían preguntado. Bien, si nos vamos a como habíamos nombrado, la Real Academia Española, el significado que le da a la palabra digno, según la Real Academia Española, es digno es merecedor de algo. También es correspondiente, proporcionado al mérito, condición de alguien o algo, que tiene dignidad o se comporta con ella. También es propio de la persona digna, dicho de una cosa que puede aceptarse o usarse sin decoro. Y por último dice que de calidad aceptable. O sea que si aplicamos esto a velad y orad para que sea de una calidad aceptable, que sea merecedor, que se haya comportado con la dignidad correspondiente. ¿Te das cuenta de lo que está yendo la cosa? Aquí tenemos la palabra que nos traducen a nosotros digno, que se leía como katloxouste, pero significa logréis. Eso significa logréis. Aquí tiene un 2 aquí al lado porque tiene otro significado que es ser fuertes. Ser fuertes. Ahí lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otra hoja de este diccionario del que les hablaba anteriormente. Y usted puede ver una cosa muy interesante acá. A ver si la puedo agrandar un poquito más. Aquí. Mira, aquí está hablando de la confianza. Dice más o menos, voy a leer unos 2 versículos. Dice algo como de que nosotros mismos, sino que la competencia de que nosotros proviene de Dios, quien también capacitó nos para ser ministros. O sea, que el Señor nos capacitó para ser ministros. Pero aquí esa palabra que está ahí, el ikapwoe, significa capacitó. Y fíjese usted que en nuestras traducciones, esa palabrita que está encerrada en el rectángulo azul, nos la traducen como dignos. O sea que en nuestras Biblias dice, la mayoría, que Dios también los tiene como dignos para ser ministros. Ahora usted dirá, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué usan aquí capacitar, lo ponen como digno? ¿Y por qué logréis, lo ponen como digno? ¿Y por qué tener fuerza, lo ponen como digno? En otras partes también creo que hay una palabra que se significa de peso. También lo traducen como digno. ¿Por qué? Es que hay una pequeña similitud entre todas estas palabras. Por eso, no es que haya una mala intención. Hay una solicitud, por ejemplo, ¿usted es un cristiano? Sí, ¿cierto? ¿Y usted está capacitado para ser cristiano? Sí, ¿cierto? Porque usted sabe que Jesús es Dios, usted sabe que el Espíritu Santo es Dios y usted sabe que el Padre es Dios, ¿cierto? Y usted sabe que la salvación no es por obra.
Usted sabe que la salvación es por la sangre de Jesucristo, que Jesús nos compró con su sangre, que el Señor nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Usted está capacitado para ser cristiano. Entonces está capacitado, o sea, usted es digno, ¿o no? Es un cristiano digno de ser cristiano, porque ya sabe lo que las bases que encierra el conocimiento bíblico. Entonces, por eso que ellos le ponen digno, no le ponen capacitar, le ponen digno, porque le dan ese mismo significado. Capacitar, una persona capacitada es una persona digna, no importa para lo que esté capacitada. Un conductor de Fórmula 1 es digno de ser un conductor de Fórmula 1, porque la Fórmula 1 no cualquiera es un conductor de esa, no cualquier conductor puede llegar a eso. Él está capacitado, él se alimenta de una cierta forma, él vive de una cierta forma para poder ser un conductor de ese tipo de vehículo. O sea, él es digno de conducir ese vehículo. ¿Por qué? Porque está capacitado. ¿Te das cuenta que la relación que hay entre digno y capacitar? Entonces, por eso que existe esa pequeña, ese pequeño uso de las distintas palabras que, que hemos encontrado en la Biblia. ¿Ah? A ver si encuentro también el otro significado. A ver, déjeme ver un poquito acá que tengo. Lo tengo más abajo. Eso debía haberlo puesto más arriba, pero bueno. Mire, acá tenemos, esta es la hoja completa de donde le mostré yo recién el significado de digno, ¿cierto? Donde dice que, acá está, ve, mire, aquí está. Dice, logréis, ¿se da cuenta? Dice, velad pues en todo tiempo, rogando que logréis escapar de estas cosas, todas las cosas que van a suceder. Aquí logréis, usted ve que tiene un número 2 ahí porque tiene un significado que lo buscamos aquí abajo, donde dice que el significado logréis literalmente significa que tengáis completa fuerza para. O sea, aquí está diciendo, rogando en todo tiempo, dice, velad pues en todo tiempo, rogando que tengáis completa fuerza para escapar de estas todas las cosas que van a suceder. ¿Te das cuenta? Eso significa, ellos le ponen digno. Podrían haberle puesto perfectamente todo esto que está acá, que tengáis completa fuerza, velad y orad para que tengáis completa fuerza para escapar de estas cosas que vendrán. Ahora, ¿por qué no lo hicieron así? Bueno, esa ya es la pregunta que no tiene respuesta. Pero lo importante es que aquí estamos viendo que aquí es más profundo el significado que solo digno. Porque digno implica que tú te estás ganando el hecho de poder participar en el arrebatamiento. Y eso no es así. ¿Me entiendes? Simplemente el Señor está diciendo, velad y orad para que tengáis completa fuerza para escapar de todas estas cosas que vendrán, sea de la tribulación. Velad y orad para que tengáis fuerza. O sea, Jesús está diciendo que velando y orando, tú vas a tener tus fuerzas, estamos hablando de fuerza espiritual, tú vas a tener fuerza espiritual firmes para poder escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora, para tener fuerzas, como dije también en otro significado que le dan a veces a digno, es de peso. Alguien que tiene peso. Por ejemplo, cuando el Señor les dice que cuando vayan a predicar a través de uno de sus apóstoles, por supuesto se lo dice, eh, eh, entren a una ciudad, ellos pregunten quién es digno y vayan a vivir a esa casa de invitados y pasen
Si van a pasar 5 días en esa ciudad, los 5 días los pasen ahí, en la casa del que fuere digno, o sea, del que tiene peso como cristiano, ¿ah? Del que tiene todas las fuerzas para ser un cristiano. ¿Me entiende a dónde voy? O sea, que usted es fervoroso cristiano, que usted no sea milana, porque por las noticias que puedan venir de tratando de echar abajo a la Biblia, ¿ah? Como cuando sale un señor ahí que tiene como 40.000 diplomas universitarios y máster en todo lo que tenga que ver con la ciencia y todas esas tonteras que la gente tanto adora, y que dice que él, como es tan inteligente, él ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Hay muchos que se tambalean y se van al suelo porque un hombre que tiene tanto diploma que es un estúpido, hermano. Es simple. El viejo tiene la cabeza llena de tanta tontera que le han metido que ya se cree muy superior a todos los demás, que él se cree que ya Dios no existe. O sea, el cuerpo humano se formó solito. ¿Te das cuenta? O sea, el cuerpo supo que tenía que tener nariz, dónde la tenía que tener y para qué servía. Y que también tenía que tener oído. Y también el oído tenía que tener un oído medio para poder tener un buen equilibrio, ¿cierto? Qué ridiculez más grande. ¿Cómo una persona tan inteligente puede pensar una cosa tan estúpida? ¿Se da cuenta? Entonces, no, amigo. Si el día de mañana usted aparece en las noticias, en vivo y en directo, un platillo gigante volador sobre la casa de gobierno, ay, ahí bajan unos hombrecitos y se ponen a hablar con el presidente y que traen la cura para el cáncer y la cura para no sé qué y la ayuda de aquí y que ellos vienen a salvar a la humanidad para que no se autodestruya. Basura, hermano, basura. Si llegara a ocurrir eso, esos tipos que vienen supuestos extraterrestres son demonios, hermano. Es que tienen cuerpo. Bueno, oye, hace años, años de años que Lucifer está jugando con la genética. Mucho antes de que el ser humano aprendiera que existen los genes. Mucho antes. Hoy el ser humano está jugando con genes. ¿Ah? ¿O usted cree que todas esas criaturas que muestran por ahí salieron así porque salieron nomás? No, si son estos gallos que andan inventando tonteras, animales y cruzas raras. Por ahí una vez pude ver leer una noticia de que estaban intentando hacer un mono, al que ellos llaman el mono sapien, el que es hombre pero mono, para poder darle explicación a la gente que ese es el eslabón perdido y que realmente nosotros venimos del mono y que todo lo que sale en la Biblia es mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es ser firmes, firmes y tener la fuerza para escapar. Porque si tú no tienes la fuerza espiritual, la fuerza para mantenerte en la doctrina de la Biblia, no te vas a ir en el arrebatamiento. Porque para irse en el arrebatamiento tienes que tener tu fe puesta en Jesús. Y si tú vas a estar creyendo en esta terrestre, ¿ah? Que andan volando por ahí y que vienen de otro planeta, que vienen a salvar el mundo, entonces tú ya no tienes tu fe puesta en Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se refiere. Ahora, por ejemplo, quiero leerles un poquito ciertos versos que tiene la Biblia y que fíjate que nos va demostrando un poquito el significado de lo que es ser digno. Por ejemplo, dice en Mateo 8:8, dice, respondiendo el centurión le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su trabajo. Ahí es merecedor. ¿Ah? Igual que arriba.
Mateo 10:11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde estéis, infórmate quién en ella sea digno, o sea, de peso, merecedor de tu visita, y posad allí hasta que salgáis. Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Aquí tiene otro significado. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ah? O sea, si tú amas más a tu padre, a tu madre, que te dicen que no tienes que ser cristiano, o si no, ellos no te van a querer como hijo, tú no tienes la fuerza suficiente, ¿ah?, para mantenerte en Jesús. No vas a estar con Él. Es simple. Otro versículo dice, y ellos vieron a Jesús y le rogaron que la solicitud que aquella persona le estaba pidiendo, y le decían, Él es digno de que le concedas esto, porque esa persona le había construido una sinagoga. Era un romano. Entonces los judíos le decían al Señor, Señor, Él es digno de que tú le concedas lo que Él te está pidiendo. O sea, Él merece que tú le des algo. Lucas 15:19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ah? Ahí es, yo no merezco ser llamado tu hijo. ¿Ah? Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? Ahí ya es otro significado, parecido. Ni a un Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ahí no significa tener fuerza para, significa digno. Nada merecedor de algo. Él les dijo con la tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte. Otro versículo dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. O sea, era una cristiana que iba a otra ciudad, y aquel le estaba pidiendo que la recibieran dignamente, porque ella era una cristiana de peso, ¿ah?, una cristiana que tenía fuerza espiritual, digno. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:12, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Bueno, eso es más o menos lo que me motivó a mí el hacer este estudio, justamente por lo de digno. Pude ver esta comparación entre las escrituras, de por qué se le daba esta traducción a la palabra de digno, por qué se le ponía, por ejemplo, capacitado, se le ponía digno, porque una persona capacitada es digno del trabajo para el que está capacitado. No sé si me doy a entender. Un mecánico está capacitado para arreglar un vehículo. Entonces, él merece trabajar de mecánico. O sea, él es digno. ¿Te das cuenta? Está capacitado. Entonces, el significado es parecido, pero no siempre es
idéntico, porque tener fuerza para, porque también se puede decir tener fuerza para ser digno, tener fuerza para escapar de lo que vendrá sobre la tierra. O sea, ellos son dignos porque tienen la fuerza suficiente. ¿Y por qué tienen esa fuerza? Porque ellos leen la Biblia todos los días, porque ellos escuchan predicaciones, escuchan estudios como este, hablan con Dios todos los días. Entonces ellos tienen la fuerza espiritual, son dignos de escapar. Aquellos cristianos que reciben al Señor y se preocupan de las cosas del mundo, como todos nosotros nos preocupamos, si tenemos que comer también, pues, tenemos nuestros problemas, pero igual no tenemos tiempo para hablar con Dios, para leer la Biblia, para escuchar un estudio bíblico, porque queremos mantenernos dignos del Señor. Pero hay cristianos que no se mantienen dignos del Señor y siguen viviendo su vida como siempre la vivieron. Incluso no estoy hablando de pecado tampoco, porque todos nosotros pecamos todos los días, con el pensamiento, con una palabra, a veces se nos sale un garabato, otro por acá, dependiendo en el medio en el que estemos. Eh, Eso no te hace indigno del Señor, simplemente te salió un garabato y nosotros sabemos que al pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona, porque es imposible que un hombre o una mujer dejen de pecar una vez que se hayan convertido a Cristo. Lo van a hacer mucho menos, no van a hacer esos grandes pecados que antes hacían, pero pecados vamos a tener siempre, ¿entiendes? Por eso que la salvación es un regalo y los regalos no son regalos porque nos merecemos el regalo. La persona que nos regala a alguien es porque nos estima, porque nos quiere y nos da eso sin que nosotros hayamos hecho nada. Usted cuando le regala algo a su hijo, da lo mismo si su hijo se porta bien, si se porta mal. A veces hay unos cabros que son más malos que el natre y el papá y la mamá igual le regalan, igual los quieren porque es su hijo. ¿Me entiende? Tienen esperanza de que el niño va a crecer y va a dejar de comportarse de esa forma. Entonces, a lo que se refiere esto, la, la pregunta que yo siempre me hago y me la voy a seguir haciendo quizás por cuánto tiempo es después de que se produzca el arrebatamiento, aquí en la tierra va a quedar mucha gente que tiene conocimiento bíblico. Mucha gente a la que usted, por ejemplo, le ha hablado sobre la tribulación, sobre la venida de Jesús, y que no se ha convertido, pero que tiene presente eso que usted le ha enseñado. Gente que le pregunta siempre cosas y se va a quedar aquí. Y no cree totalmente. Toda esa gente que quedó con el conocimiento. Yo conozco familias enteras que tienen conocimiento bíblico, saben exactamente todo el plan que el Señor tiene, el arrebatamiento y todo lo que viene después de la tribulación, pero no se han convertido. ¿Por qué? Porque no se han terminado de convencer, no se han convertido, no han dado ese paso, eh, están ahí, dudosos. Son como Tomás, que tiene que ver para creer. ¿Ah? ¿Usted ha conocido a esa gente? Tiene que ver para creer, si no, esa gente es. Entonces, cuando se produzca el arrebatamiento y desaparezcan todos y él vea que la gente que le habló de Jesús a él desapareció, entonces este hombre, esta mujer, va a quedar anonadado, como se dice. No va a saber qué sentir, si va a sentir frío, si va a sentir calor, si va a sentir miedo, terror. ¿Ah? Se le va a derrumbar el mundo. Va a quedar ahí, ahí como cuando tu computador queda pegado, así va a quedar. No va a hallar qué pensar. No sé cuánto tiempo se va a demorar en asimilar eso. Y hasta que lo va a aceptar y va a empezar a darle una pequeña brecha. Va a intentar incluso negar, no, que es coincidencia, ¿ah? Que va a ser una coincidencia nomás, nada más. Pero cuando vea que por la tele, cuando empiecen a ofrecer que si tú te pones la marca en la mano derecha o en la frente,
te van a regalar, no sé, pues unos $500 para que vayas a comprar al mall o al centro comercial que a ti te gusta. Y la gente va a correr a ponerse la marca, entrando al sistema. Y cuando veas que después ya la gente te va a empezar a mirar mal porque tú no tienes la marca. Como te miraban mal hace poco porque no te ponías la no sabe qué en la no sabe dónde. ¿Ah? O porque no te pusiste la que usted sabe qué. Que te miran mal, que te miran, pero ¿cómo puede ser posible? Y todo eso. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se empezar a abrir sus ojos. Entonces ahí esa persona va a necesitar compañía humana, pero compañía humana que esté pensando lo mismo que él. Porque él va a mirar a su alrededor y el 90 y 90 y tanto por ciento va a pensar al contrario de lo que él piensa. Y se va a sentir muy solo. Entonces yo digo, a lo mejor muchos que no van a ser hallados dignos van a quedar aquí abajo justamente para acompañar a esa gente a que no se pongan la marca. En fin, la palabra de Dios tiene misterio, amigo. La palabra de Dios tiene profundos misterios que no siempre vamos a comprender, no siempre vamos a entender. De hecho, el mismo arrebatamiento de la iglesia es un misterio que le fue revelado justamente a la gran apóstol Pablo, quien fue el que tenía predestinado por el Señor el predicar el arrebatamiento de la iglesia. Incluso no olvide usted que tanto Pablo como Pedro tuvieron revelaciones del Señor y Pablo fue llevado al tercer cielo y se le prohibió hablar de lo que había visto allá, porque esa bendición era para el apóstol Juan. ¿Sí o no? Entonces Dios tiene sus planes y nosotros podemos conocernos conforme vayamos caminando bíblicamente en su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estoy haciendo yo personalmente, por lo menos, y trato de que usted pueda comprender algo un poquito más, así como yo, cada día de la palabra de Dios. Bueno, nos estamos encontrando en otra oportunidad y espero que toda esta información bíblica sea siempre, siempre de gran bendición para usted como lo fue para mí. Que Jesús les bendiga.